silencio. Amén. Quiero saludar a todos los que nos visitan por primera vez y un fuerte aplauso a todos los que nos visitan por primera vez. Y también aquí al canal ICC Iglesia Río Cuarto, a todos los que están allí conectados en este canal ICC. Amén. Así que, hermanos, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Amén. Yo quiero hablarte de un tema que es muy importante que nosotros podamos reflexionar y podamos meditar. Amén. ¿Cuántos saben que la verdad dice la palabra que nos hace libre? Amén. Entonces, hoy quiero hablarte de la gracia de Dios y la justicia. Amén. Ahora, es importante porque yo creo que la salvación, mis amados hermanos, yo creo que la salvación se puede perder. Y este es un tema que hay que hablarlo. Es un tema que debemos tener mucho cuidado. Por eso debemos cuidarla, la salvación, como el tesoro, ese tesoro más precioso de nuestra vida. Usted, el día que le recibió a Cristo en su corazón, y esto también lo hablaba con los hermanos, los varones ayer, un tiempo muy favorable tuvimos ayer con los varones. Y sabes, yo veía varones quebrados, hermanos que hacía mucho que no venían, y ellos allí tocados por la palabra de Dios. Porque sabes que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, allí se produce por la fe esa salvación, por la gracia de Dios. ¿Cuántos entienden? Entonces, hay que cuidarla, esa salvación, porque es algo precioso. Entonces, es importante entender algunas cosas que voy a estar nombrando. Para los que están anotando, prepare su bolígrafo allí, su anotador. Un simple pecado es pecado. ¿Cuántos saben que es así? Por más chiquito que sea, no deja de ser pecado, sino es pecado. Amén. Es pecado. Pero la misericordia de Dios, hermano, alcanza al pecador. Y esto lo debemos entender de esta manera. Debemos entender que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y la salvación, hermano, no se pierde simplemente, y lo voy a explicar a esto, por un pecado. La salvación no se pierde simplemente por un pecado. La salvación se pierde, hermano, cuando dejamos de creer. Diga conmigo, cuando dejamos de creer. Lo que pasa es que el pecado, y esto, por eso quiero explicarte, porque algunos lo malinterpretan a esto. El pecado, lo que pasa es que el pecado nos lleva a dejar de creer. Ese es el problema. Amén. Ahí está la diferencia. Pero ahí está la gracia de Dios también. Por eso el arrepentimiento debe ir acompañada de nuestra fe. Tienen que estar ligadas, unidas. Porque es importante esto, hermano, que el arrepentimiento genuino esté en cada uno. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de Dios, Jesús dijo: el tiempo fijado se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, dice, y tengan fe, crean, significa, en las buenas noticias, dice la palabra de Dios en Marcos 1:15. Entonces, se necesitan dos cosas para los que están anotando: creer, amén, pero también arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Pablo dijo lo mismo en Hechos capítulo 20, versículo 21, dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí Pablo
Pablo estaba diciendo que tanto como a los judíos y a los griegos, porque Dios no hace excepción de personas. Por más que sea una persona pecador de pecador, la gracia de Dios viene a su vida. Pero para eso, hermano, es importante tener fe, creer que Dios te va a perdonar y creer que vas a poder dejar de hacer eso que te aleja de Dios, que te aparta de Dios. ¿Cuántos se están entendiendo? Ahora, importante entonces, somos salvos por la gracia, por creer en Jesús. Pero el arrepentimiento, mis amados hermanos, es necesario para cuidar esa salvación. ¿Cuántos saben que durante el día podemos pecar? ¿Cuántos son sinceros en su corazón? Podemos pecar en nuestra forma de hablar, pensar, mirar, expresarnos y actuar delante de los ojos de Dios. Entonces, durante el día hay ciertos pecados que si nosotros no tomamos en cuenta esta importancia de la palabra de Dios, hermano, se va haciendo esa mochila. Por eso la Biblia dice que debemos despojarnos del peso del pecado. Amén. Que nos asedia, porque es algo que te va asediando todos los días. Importante. Ahora, yo siempre me he preguntado, mis amados hermanos, ¿por qué un cristiano se aleja de Dios? Y esto es un tema importante. ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? ¿Cómo puede una persona, mi amado hermano, perder esa oportunidad de esa salvación de su vida, que es tan importante? Ahora, Dios hace la misma pregunta en Jeremías 2:4. Dice la palabra de Dios allí, dice en Jeremías capítulo 2, versículo 4, dice: qué mal, en esta versión, qué mal encontraron en mí su antepasado que los llevó a alejarse tanto de mi lado, dice la palabra. Y en el versículo 10 dice: ¿acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? Versículo 11 dice: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo, dice la palabra, ha cambiado, dice, a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Así le expresa la palabra. Ahí quiere decir, mis amados hermanos, mis hijos, mi familia, escucha, mi iglesia me ha cambiado este glorioso Dios por ídolos inútiles. Sigue diciendo en el verso 13, dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, dice Dios, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Y esto es una realidad, hermano. Ahora, es importante entender esto, mis hermanos. Hay personas que han cambiado a Dios. Y muchas veces nos puede pasar quizás a nosotros, o quizás nosotros sabemos de algún familiar que quizás de lo más bien que estaba en esa situación de vida que le tocó vivir, pero él estaba bien, ella estaba bien delante de Dios y delante de la gente. Marcaba un testimonio, pero de repente, del día a la mañana, de la noche a la mañana, escucha, cambió su parecer. Esto nos muestra la palabra de Dios, hermano. Ahora, hay personas que han cambiado a Dios, como dice en esta escritura. Y quiero darte este ejemplo de una muchacha, hermano, una artista principal en ese tiempo, hija de un predicador. Sus padres eran predicadores. Escuchad, esta muchacha que inició su carrera musical cantando en la iglesia, escuchad, bajo el nombre de, si usted lo quiere buscar después,
Katie Hudson. Esta joven, mis amados hermanos, hoy se identifica, no se identifica como cristiana. Esta chica renunció al cristianismo, siendo que nació en una cuna cristiana, sus padres predicadores. Y esto es importante. Ella dijo: no creo en el cielo ni en el infierno, tampoco en un anciano sentado en su trono. Creo en un ser superior y todos los días hablo con él, pero no soy ni budista, ni musulmana, ni cristiana, dijo ella, en unas textuales palabras. Ahora, ¿qué pasó con esta muchacha, hermano? Porque ¿sabes qué? Una canción que ella tenía, le había escrito una carta a Dios, una carta de amor a Dios, a nuestro Dios. Antes de ser famosa, una entrevista que le hicieron, ella dijo que en sus canciones escribía acerca de su relación con Jesús y de las luchas que ella tenía. Era inspirada por el amor de Dios y ella daba hasta consejo a los jóvenes. Al terminar su concierto, ella aconsejaba a los jóvenes a no apartarse, a mantenerse íntegros delante de Dios. Pero ¿sabes qué? De repente, ella le servía a Dios, de repente, de un día para el otro, dejó de creer. También, otro ejemplo, Elvis Presley. ¿Cuántos conocen a Elvis Presley? ¿Amén? Uno de los cantantes más famosos que ha existido, nació en un hogar cristiano, para los que no sabían. Elvis Presley nació en un hogar cristiano. Y aunque tuvo fama, riqueza, mujeres, placeres, no fue un hombre feliz, hermano. Murió de sobredosis. ¿Cuántos saben la historia? ¿Cómo murió Elvis Presley? Después de su concierto, ¿saben lo que hacía Elvis? Él se juntaba alrededor de un piano, se juntaba con algunos amigos que tenía, con un grupo de amigos, para cantar himnos a Dios. Cada concierto, después que terminaba su concierto, él iba y se juntaba con sus amigos, con un grupo grande de amigos que tenía, y ahí se ponían todos alrededor de él y él cantaba himnos a Dios. Cuán grande es Dios, y él estaba cantando. Pero escucha, esto me llamó mucho la atención, hermano, porque él estaba tratando de volver a experimentar la paz, el gozo que había tenido cuando acompañaba a su madre, cuando él era pequeño. Y la acompañaba a una iglesia muy pequeña en un pueblo. Y él quería experimentar eso, hermano, pero ¿sabes qué? Asimismo, Elvis no tuvo la oportunidad en las condiciones que murió, en la forma que él estuvo. Pero ¿sabes qué? Hay una gracia de Dios que se puede renovar en tu vida si prestas atención a este mensaje. Tristemente, cuando alguien se aparta de Dios, hermano, aunque tenga una vida miserable, y esto es importante, anótelo, pocos regresan una vez más. Pocos son los que regresan. Mira que cuando uno está con la soga en el cuello o con el agua ya que no da más y está dando manotones, ahí tiende a volver. Pero hay algunos que se apartan tanto, hermano, que no vuelven. Y sabes, la gracia de Dios, hay un Padre que está esperando a todo aquel que un día se apartó de Él. Hay un Padre que está esperándonos a cada uno de nosotros, que nos arrepintamos genuinamente para que Él nos pueda abrazar y besar. Escuchar, hermano. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios: habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enderezarse en ella y son vencidos, terminan en peor condiciones que al principio,
mas le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Por eso está la palabra, porque esto es lo mismo. Más vale no haberme conocido que haberme conocido y haberte apartado. Amén. Yo te lo estoy leyendo en una versión que te lo explica de esta forma, hermano. ¿Cómo puede alguien que encontró en Jesús la perla, hermano, de gran valor, cómo puede esa persona alejarse de Jesús? ¿Cómo puede esa persona alejarse de Dios? Esto es como traicionarlo. Y muchos no lo ven desde esa perspectiva. Jesús murió en la cruz, pagó el precio, entregó su vida por vos, por mí, por toda la humanidad. Y Él en la cruz, ¿sabes qué dijo? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. La injusticia que nosotros hemos tenido en muchas oportunidades con este Jesús que entregó su vida por nosotros. Y muchas veces hacemos indiferencias y hasta pisoteamos la sangre de Cristo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Él tiene tanto amor para cada uno de nosotros que nos espera siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, importante, cuando los religiosos se quejaron de Jesús por juntarse con Jesús, por juntarse Jesús con los pecadores, mejor dicho, Jesús le contó una parábola muy interesante. Usted quizá la ha leído en algunas oportunidades, pero en esta parábola donde comparaba a una persona que se alejaba de Dios y se iba de su casa, se iba de la iglesia, significa, pongámoslo de esa parte, se iba de la iglesia. Jesús comparó a esa persona con el otro que aunque siguió en la casa, siguió metido en la iglesia, pongámosle, su corazón estaba lejos de Dios. Él dice en Lucas 15, 11 al 32, dice en esta parábola que me encanta, hermano, me apasiona leerla y releerla una y mil veces, hermano. Esta parábola del hijo pródigo dice, en el versículo 11 dice, al 32, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Amén. Continuó Jesús diciéndole, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Ahí repartió, ¿cierto? Le dio un poco a cada uno. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente, dice la palabra, y derrochó toda su herencia, se gastó todo. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región a donde él estaba, escuchen. Y él comenzó a pasar necesidades, muchas necesidades. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos. Y él comía la comida de los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Escuchad, por fin, dice la palabra en el verso 17, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comidas de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y la palabra de Dios sigue diciendo, todavía estaba lejos, él estaba allí lejos. Cuando su padre lo vio
ahí desde lejos y se compadeció el padre de él. Salió corriendo el padre a su encuentro y dice que lo abrazó y lo besó, dice. En el verso 21 dice: el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Versículo 24 dice: porque este hijo mío estaba muerto, dice, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, dice este padre amoroso. Así que empezaron a hacer la fiesta. Y ahí estaban, yo me imagino, ¿no? Todos ahí contentos por el hijo que había venido. Y dice el versículo 25, y aquí me encanta esta parte porque dice: mientras tanto el hijo mayor, dice, estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Ahí estaban luces, y yo me imagino, ¿no? Entonces, ¿quién se ha tomado? No, eso no creo, ¿no? En ese tiempo. Entonces llamó a uno de los siervos, dice, y le preguntó: ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? Le contestó, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. El versículo 28 dice: indignado, ¿cómo dice acá? Indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que dice la palabra: su padre salió a suplicarle a este hermano mayor que lo hiciera, que fuera a saludar a su hermano. Pero él le contestó: fíjate cuántos años, y ahí yo me imagino, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito, ni un kilito de chorizo me ha regalado. Me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, fíjate cómo le recriminaba, que ha despilfarrado, dice, tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar, dice, en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto, dice la palabra, a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y ahí termina esa historia preciosa, hermano. Pero ahí muestra algo. Y esto pasa también en las iglesias. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay muchas personas enojadas en contra de Dios porque no entienden su gracia sobre su vida. Usted tiene una gracia de Dios en su vida, en lo personal, porque la salvación es personal para cada persona. Usted tiene una gracia de Dios, hermano, que si tan solo la valorara desde el momento que abre sus ojos, teniendo esa oportunidad de un día más. Cada día cumple un año una persona. ¿Cuántos saben qué hace? Miles de personas. Ahora, yo quiero que pienses, hermano. Pero hay muchas personas enojadas en contra de Dios porque no entienden su gracia. Y dicen: ¿cómo Dios lo va a perdonar a este o a esta? Y están amargados en la casa del Padre, hermano. Por eso su padre salió, pero para tratarlo de llevar y reconciliarlo con su hermano. Porque Dios es así en su misericordia. Pero yo quiero que entiendas esto, hermano. Pero aquí está el hijo que critica en esta historia. Ese hijo que critica todo, estando en la casa de Dios, en la casa del Padre. Ahora, el amor del Padre es infinito. Diga conmigo, infinito. Y hay una fiesta cuando uno que está alejado de Dios se arrepiente y vuelve a su casa. Amén.
Y yo pienso que en este tiempo, hermano, que estamos viviendo, ¿cuántos de ustedes quizás por alguna ofensa, alguna situación, por alguna razón, por algún pecado se alejaron, se apartaron, se distanciaron de Dios? Pero no hubo paz en su corazón, no hubo paz en esa persona, no hay paz. Porque sabes que aquel que un día comenzó su obra en nuestra vida, dice la palabra que la va a perfeccionar, pero ahí está, el corazón tiene que estar arrepentido. Este que se despilfarró todo, se gastó todo, como dice la palabra, se arrepintió y volvió. Y eso es lo que debemos hacer. Pero es importante que en la iglesia, en la casa del Padre, en la casa de Dios, pueda haber gente que no critique, sino que esté dispuesta a abrazar y a dar esa fiesta por aquel que se arrepiente. Amén. ¿Cuánto no le damos un aplauso al Señor, hermano? Porque Jesús no hace excepción de personas. Ahora, importante, hermano, el amor del Padre es infinito y hay esa fiesta cuando uno se arrepiente, hermano. Para terminar, quiero mostrarte algunas razones por las cuales las personas también se alejan de Dios. Porque esto es importante. En primer lugar, porque nunca fueron salvas. Y esto es importante entenderlo. Una conversión verdadera, hermanos, una conversión verdadera produce un cambio en la vida. Usted tiene que dar ese cambio. Si le recibió a Cristo en su corazón, tiene que hacer ese cambio en su vida. Amén. Esa transformación en su vida. Antes de conocer a Jesús, el deseo de las personas era yo. Antes de conocer a Jesús éramos egoístas. Mi carne, mi esto, mi aquello, mi felicidad, mi yo, todo. Yo, el hermano yo, le digo yo. Como resultado de la salvación, ¿qué ocurrió? Nuestros deseos ahora es hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer. Ese efecto tiene que hacer un hijo de Dios. Amén. Revertir esa situación de vida por la nueva vida en Cristo Jesús. Y ese es el amor que nos enseña el Padre Celestial. Ahora, otra razón por la cual las personas se alejan de Dios es por su incredulidad, hermano. Una de las primeras cosas que dice alguien que se aleja de Dios es que ya no creen en Él. Yo he escuchado personas que me han dicho en la cara: pastor, usted discúlpeme, pero yo no creo más en Dios. Así me lo han dicho. Escuchar. Si usted está pasando, hermano, o está teniendo ese problema en su vida de incredulidad y quizá no está creyendo en Dios, hable con alguien que le imparta la fe, o hable conmigo, hermano. Porque es importante entender esto, hermano. Hable con alguien que le dé ese impulso de fe. Porque si va a otra persona incrédula, escuchá, a dos ciegos se pueden guiar, no. Vos necesitas allí volver de alguna manera, aunque no tengas ganas, escuchá, tenés que hacer el esfuerzo porque está en peligro tu salvación. Y el diablo es muy astuto para apartarte de a poquito, y de a poquito. Y cuando menos lo piensas, el diablo te tiene a leguas y leguas apartado de Dios. ¿Cuántos se entienden de lo que le estoy diciendo? Ahora, tiene que hablar con alguien que le imparta la fe, o hable conmigo, hermano. Diga la verdad: estoy pasando un tiempo de prueba, de dudas, pastor, me cuesta creer en Dios. ¿Usted se piensa que lo vamos a juzgar? No, hermano. Y quiero enseñarte esto también. Esto es necesario porque usted necesita de alguien que haga guerra espiritual. Por eso usted tiene que hablar con alguien que le imparta fe. No hable con cualquiera, no le digo que le cuente a cualquiera, porque no todos le van a saber dar el consejo correcto. Pero si usted habla con su pastor, escuche, yo le voy a impartir fe, hermano. Amén.
Otra de las cosas, usted tiene que tener en cuenta que si usted le cuenta a alguien que le va a impartir fe, le va a ayudar, escuchar, va a ser para que estemos orando, intercediendo, haciendo guerra espiritual, porque sabemos que ahí está pasando algo, que el diablo está acechando para ganar esa alma para su infierno. ¿Cuántos entienden? Amén. Es importante esto, hermano. Y también ponga de su parte. Usted tiene que poner de su parte porque Dios ya hizo su parte. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, tiene que leer la Biblia. Aunque no lo crea, hágalo lo mismo. Escriba versículos bíblicos y léalos en voz alta, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermano. ¿Sabes? Un día estaba tan desanimado que tenía tanta bronca por dentro mío. Estoy hablando cuando era un discípulo, amén. Y estaba y sabes, había discutido con todo el mundo. Llego a mi casa, discuto con mi señora, y ahí estaba yo, ahí que me hacía en la cabeza. Pero ¿sabes qué? Me fui a mi habitación y abrí la Biblia, hermano, y me puse a leer en voz alta. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando vos lees, estás escuchando la palabra de Dios. Y justo abro ahí, y piensan que recibí un cariño, que me dijo, bueno, hijito mío, te abro mis brazos y te beso. No, arrepentite, pecador, me decía. Ay, no, me activé rápido, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Amén? ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Porque es necesario eso. Leer la palabra en voz alta, escuche la palabra de Dios, venga a la iglesia. Eso es importante. Ahora, otra razón por qué muchos se alejan de Dios es porque no tienen raíces. Y en la parábola del sembrador podemos ver que al no tener raíces, escuchen, uno se aparta en el tiempo de las pruebas. Y eso es lo que pasa frecuentemente. Pero, ¿por qué razones uno no tiene raíces, hermano? Porque su corazón está lleno de esa piedra. Esas piedras, esos obstáculos, esas cosas duras que todavía no queremos entregarle al Señor. Y es necesario que ya vayamos fertilizando la tierra en nuestro corazón para que la semilla comience a dar frutos. ¿Cuántos entienden de lo que les estoy diciendo? Otra razón, hermano, es el engaño. Otra razón es porque su corazón se ha endurecido, y un corazón se endurece cuando nos resentimos con alguien, cuando hay falta de perdón en contra también de Dios, es decir, cuando le creemos al diablo y pensamos que Dios es el culpable de nuestras desgracias. Y eso es común de la gente que se aparta de Dios. Si es Dios que no me ayuda. Escucha, ¿cómo que no te va a ayudar Dios? ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Otra razón es por el engaño de las riquezas. Mateo capítulo 13, 22. Dice la palabra allí: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Y esto está hablando del afán, hermano. El afán te aleja de Dios. Y eso es común hoy en día, siempre existió. Otra razón por que muchos se apartan de Dios es porque no están preparados para esa embestida, ese ataque del diablo en su vida. Si vos no te preparás, hermano, el diablo sabe cómo te va a apartar de poquito. Algunos, yo les digo, que andan allí caminando justo en el borde de la cobertura de Dios. Y eso no es estar preparados, hermano, a ese ataque del enemigo. Desde Adán, hermano, y Eva hasta el día de hoy, el objetivo principal del diablo es alejarnos de Dios. ¿Cuántos entienden que es así?
Y el cristiano que no está preparado para estos ataques, el que descuida la oración, el que descuida la palabra, el que descuida la iglesia, su crecimiento espiritual, no está preparado para esos ataques y son propensos a caer y apartarse de Dios. Y hasta algunos pierden la salvación por causa de eso. Esto es importante de lo que te digo, hermano. Mira, 1 de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio, dice la palabra, y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa es la palabra, y debemos advertirnos en esto. Por último, ¿por qué muchos se alejan de Dios? Porque no se congregan, hermano. Y esto es importante, hermano, porque no se congregan. ¿No te habrá pasado que quizás hacías 2, 3 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, hace un año que estabas apartado? Escuchar, y al no escuchar la palabra, no estar en la casa de Dios, te empezaste a enfriar y volviste quizás a la vieja vida, volviste a los gustos y a los deseos de decir: y tengo ganas de salir, tengo ganas de esto, tengo ganas de lo otro, tengo ganas, y así comienza todo. Escuchar. Esto es importante, hermano, porque muchos se dejan de congregar. Y sabes, eso es propenso para que el diablo artimarie en tu vida y te aleje para quitarte tu salvación. Y sabes, quiero hacerte el ejemplo ahora. Quiero poner esto en pantalla, quiero mostrarte estas imágenes. Y esto quiero terminar con esta ilustración. Encendidos. Amén. Y ahí está el fuego ahí. Está uno, wow, es un fuego. Y sabes, quizá usted es un carbón, mi amado hermano, encendido. Usted está quizás apasionado ahora en Cristo. Y yo me he dado cuenta en los hombres, en las hermanas, cómo las veo apasionadas por el Señor. Pero qué importante, hermano. Pero entender que un carbón, uno de esos carbones, si se aparta, pasamos a la próxima imagen. Escuchen, ya no tiene ese fuego. Amén. ¿Qué hace? Se apaga ese carbón. Entonces, qué importante, hermano, ¿no? Por eso Dios nos puso en la iglesia, hermano, para que nosotros vivemos. Pasamos a la próxima. Para que nosotros vivemos a ese grupo de gente, a esos hijos pródigos, para que nosotros, porque si uno de estos carbones decide ir allá, vuelve a encenderse nuevamente. ¿Cuántos saben que es así? ¿Y por qué más Dios puso la iglesia? Te voy a decir el por qué. Porque si nosotros nos apagamos, hay un grupo de encendidos en el Señor para volvernos a encender a nosotros. La Biblia nos enseña: el que dice estar bien, mire, atienda, porque puede caer. Mire que no caiga, hermano, porque todos estamos luchando todos los días por la salvación. Pero a algunos le hacen indiferencia a esto, a algunos no les importa, algunos se dejan llevar por las corrientes del afán y de todo eso, y se terminan ahogando, enfriando, apagando. Pero la iglesia, hermano, es importante para el pueblo de Dios. Para el que está encendido tiene que entender que el día que le toque vivir una prueba y se sienta apagado, lo que tiene que hacer es ir a la casa de Dios, porque el Padre lo espera con una multitud de fuegos encendidos para encenderlo nuevamente en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, hermano. Quiero cada ojo cerrados en este momento, en reverencia a Dios. Y quiero que pienses en este momento. Quizás usted, en un tiempo atrás, hermano, mejor dicho,
usted estaba allí pasando por una situación de esta, o quizás hoy vino por primera vez, o después de tanto tiempo vino a la casa de Dios. Pero acá imagínense que acá está el Padre Celestial, que ha extendido sus brazos y desde lejos lo miraba y le contó cada paso de que salió de su casa, del lugar a donde usted estaba. Contó cada uno de sus pasos hasta la iglesia, la casa de Dios, puerta del cielo, para extender su mano. Lo miró desde lejos y ahí está el Padre Celestial en este momento, que le hizo pasar y está contento. Y ahora mismo le ha dicho a sus ángeles: vayan, preparen un banquete, preparen el mejor cordero, el más gordo, preparen una fiesta para mi hijo, porque vamos a festejar. Ella antes estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba lejos y ahora lo tenemos aquí en mi casa, dice el Padre Celestial. Y ese es el Dios poderoso para vos que estás escuchando este mensaje. No importa cuál haya sido la circunstancia de tu vida, no importa qué es lo que hayas hecho, cuál haya sido la razón, el por qué tu vida ha llegado a esa instancia de haberse apagado, de haberse apartado. Pero hoy hay un Dios poderoso que te invita y que te dice: hijo mío, yo te amo, hija mía, yo te quiero levantar, te quiero dar oportunidades, quiero que vivas una vida próspera, una vida bendecida, hijo mío, hija mía. El Señor en este momento está haciendo un llamado a toda la humanidad. Todo lo que está aconteciendo en el mundo entero en cuanto a esta pandemia, el Señor le ha hecho un llamado a la humanidad y ha dicho: basta ya, basta de la iniquidad, basta de la inmoralidad sexual, basta de la lujuria, basta del pecado, vuélvete a mí, no pierdas tu salvación. Eso es lo que el Señor te está diciendo, eso es lo que el Señor le ha dicho a esta humanidad. Pero hoy es el momento oportuno, el momento que el Señor ha preparado este mensaje para impartirlo directo a tu corazón, porque es allí donde tiene que trabajar. Tu corazón debe soltar el perdón, tu corazón debe renunciar a aquello que te hace apartar de este Dios grande y poderoso. En este tiempo el Señor me ha dicho: hijo mío, predica esta palabra, porque voy a enviar a mis hijos pródigos, y extiende tu mano porque soy yo, dice el Señor. Dile a mi pueblo que extienda sus manos para abrazarlos a aquellos que vienen, porque son mis hijos, que yo un día les salvé, un día les entregué bendiciones, hice tantas cosas por ellos, pero por alguna razón otras se apartaron. Pero hoy el Señor, ¿sabes qué? Te dice esto, iglesia, a vos que estás en tu casa escuchando este mensaje, te dice: arrepiéntete, hijo mío, porque te amo, dice el Señor. Quiero que te pongas de pie allí donde tú estás, y quiero que hagas esta oración conmigo, iglesia. Quiero que le digas: Señor Jesús, yo me arrepiento, así como dijo el hijo pródigo. Yo me arrepiento de mis pecados. He derrochado mi vida en cosas que no tenía que seguir, pero hoy me vuelvo a ti, Señor. Entrego mi vida. No soy digno de llamarme tu hijo, pero sé que su sangre y que la gracia preciosa se renueva en mi vida. Hoy decido volverme a ti, Señor. Hoy decido, Señor, arrepentirme de corazón. Señor, lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por ese perdón. Gracias por su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosles un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, hermano. Mira, quiero concluir ahora. Y quiero darles esta palabra de Dios a cada uno de ustedes.